Buenas tardes para todos y para todas. La Reforma Protestante se da en el siglo XVI, pero esta tiene antecedentes en los siglos anteriores. Hablamos del siglo XIV como un siglo de crisis. Viene en la peste negra, una contracción económica, social, política. eh, Vemos rupturas de vínculos familiares, un estado de incertidumbre en torno a la espiritualidad, a la relación con Dios, a la justicia, al castigo divino, a la justicia feudal, la superposición del poder en distintos señores, una soberanía fragmentada. Vemos una producción industrial de bienes de lujo, suntuosos, una degradación en las corporaciones y las manufacturas individuales del comercio. También encontramos un sentido laico del tiempo, eh, y una visión de seguridad y una mercantilización de este tiempo. Eh, Vemos también una tendencia a la expansión del territorio y una crisis en el campo que genera una descomposición del sentido caballeresco. Martín Lutero, en el siglo XVI, un monje que trataba de hacer una crítica hacia la Iglesia Católica, las cuales no fueron escuchadas, y tomó eh, como acción hacer pública en la puerta de la Iglesia de Wittenberg sus 95 tesis, las cuales criticaban la jerarquización, el poder y los indultos y las indulgencias de la Iglesia. Y bueno, la reforma se da en el siglo XVI y esta ha sido reducida a un fenómeno religioso, pero en la actualidad es considerada propiamente de la esfera espiritual. La conciencia europea ha sido llevada a sentirla como un hecho personal más que como una dimensión colectiva. Entre los factores a considerar como funcionales y es como funcionales a los modos de pensar y de sentir y de actuar propiamente de las comunidades occidentales. En el clima de la reforma se encuentran y se encontraban estrechamente unidos los aspectos políticos, sociales, económicos, culturales y religiosos. También encontramos los viajes de exploración, la ampliación del área marítima europea y las relativas colonizaciones construyeron procesos desde el siglo XVI bastante autónomos, aparte del impacto de la llegada de los americanos. La reforma del siglo XVI no solo maduró a partir del siglo XIV y del siglo XV, sino que también afectó profundamente eh, a todo el siglo XVII. Las relaciones entre España, Francia, Inglaterra, el imperio de los Hamburgo y los países escandinavos eh, se hicieron muy estrechas por la reagrupación de sus estados en formaciones confesionales, eh, mucho más absorbentes que en la participación en la lucha contra el imperio turco. Desde el punto de vista general, se le otorga un puesto selectivo a los tormentos espirituales de los individuos considerados protagonistas de la reforma, así como a los debates teológicos. Los ecos y las repercusiones que suscitaron las tesis del reformador alemán van más allá de la visión puramente cristiana. Las sociedades de entonces no actuaban solamente con condicionamientos o exigencias de naturaleza religiosa o estrictamente cristiana. Las sociedades protestantes en general
diferenciándose de las católicas, pusieron el acento de la realización progresiva del reino de Dios sobre la tierra, persiguiendo de modo más tajante y convencidos del éxito de las propias iniciativas individuales y de clase. La élite de los reformadores estuvo compuesta, en efecto, no solo de predicadores y teólogos, sino también de pedagogos, de juristas y de consejeros, de príncipes, incluso artistas. La cristiandad occidental acariciaba desde hacía mucho tiempo el proyecto reformador de la Iglesia. Tal exigencia, fue sentida desde el siglo XI. La idea germinó cuando el funcionamiento de la Iglesia empezó a resultar decepcionante. Entre el siglo XI y el siglo XIV, un fenómeno que no tenía nada de paradójico: cuanto más peso había ganado la Iglesia en la esfera política, cuando más había, cuanto más era indiscutido su prestigio cultural y más aumentaban sus recursos temporales del clero, los laicos se convencían de que habían generado y habían dejado de cumplir sus cometidos importantes. El culto estaba organizado de modo que los sacerdotes resultasen los intermediarios indispensables entre el ser humano y Dios, entre los fieles y Cristo, la Virgen o los santos. La Reforma buscaba restablecer prácticas del cristianismo primitivo, haciendo una crítica fuerte hacia Roma, a las iglesias locales. Reclamaban una capacidad de interpretación ante la Biblia y la no necesidad de intermediarios. Eh, en un principio, la doctrina de Lutero y el protestantismo fueron sinónimos, pero en la posterior irrupción de otros reformistas como el alemán Thomas, el suizo Ulrico Zwingli, el francés Juan Calvino y el escocés John Knox, dio lugar al surgimiento de ramas del protestantismo distintas del luteranismo, entre ellas el calvinismo, el anabaptismo, el anglicanismo y el presbiterismo. De esa manera, el protestantismo se extendió hacia otras regiones de Europa, como lo fueron Suiza, Países Bajos, Escandinavia, Inglaterra, Escocia y algunas regiones de Francia. A continuación vamos a ver los diferentes aportes del luteranismo y el anabaptismo. Buenas tardes a todos y a todas. A continuación hablaremos del luteranismo y por consiguiente de Martín Lutero. Para esto es necesario mencionar el contexto político en el cual se gestaba la Reforma. En 1519 acababa de tomar posesión del Sacro Imperio Romano Germánico el joven Carlos de Habsburgo, conocido como el emperador Carlos V, quien para ese momento intentaba hacer frente a las agitaciones causadas en el espectro religioso, principalmente la toma de posición del monje agustino, Martín Lutero. Fue un teólogo y fraile católico agustino, que comenzó e impulsó la reforma religiosa en Alemania, y de cuyas enseñanzas se inspiró la reforma protestante y la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo. En 1507, Lutero se ordenó como sacerdote. Este monje sufría crisis frente a la injusticia de Dios, o mejor dicho, estaba en contra de las órdenes de las autoridades, puesto que éste postulaba que las grandes figuras de la Iglesia católica alteraban los mandatos de Dios. Por ese mismo año, visitó Roma. Observó que tal ciudad estaba hundida en el pecado y la impiedad. Tiempo después, se fue a estudiar un doctorado en teología.
patrocinado por el príncipe de Sajonia, en la Universidad de Wittenberg. Lutero, además de estudiar, ejerció como párroco de la iglesia de Wittenberg. En este tiempo es que se van acentuando las inconformidades o crisis frente a las autoridades de la Iglesia Católica. Mencionaré algunas de las oposiciones con la Iglesia Católica. Lutero impugnaba el derecho del Papa a distribuir los frutos de los méritos de Cristo y de los santos. Además, rechazaba la venta de indulgencias. La gota que chorreó el vaso fue la discusión con un dominico por la asignación de indulgencias en el territorio alemán. Posteriormente, este presenta sus 95 tesis, clavándolas en la puerta de la iglesia de Wittenberg en 1517. Estas tesis eran una propuesta con la intención de reformar algunos aspectos de la Iglesia Católica, principalmente la venta de indulgencias. Se preguntarán, ¿qué es la venta de indulgencias? Como todos sabemos, los pecados se pueden pagar a través de la confesión y posteriormente una penitencia. Pero en esta época no todos los pecados se podían pagar de esta manera. Por ende, la Iglesia Católica crea el purgatorio. El purgatorio no es un espacio físico, sino un espacio de transición entre el reino de los vivos y el reino de los cielos. Un lugar donde la persona muerta tendría que estar de 30 a 40 años limpiando o purgando todos los pecados para poder ingresar al cielo. Esto configuraba entonces una preocupación para los habitantes de la época. Es así como la Iglesia Católica crea la solución, la venta de indulgencias. Estas constaban de un cambio, una cantidad de dinero o artículos valiosos adicionando una serie de sacrificios, y la Iglesia otorgaba un documento acreditando la reducción de años en el purgatorio, pensando en los familiares difuntos. Además, también se podía comprar para sí mismo en la vida la expiación de los pecados futuros. Este tráfico benefició al recaudo destinado para la construcción de la Basílica de San Pedro, puesto que era un negocio muy rentable porque no existía un costo de producción. El costo de producción solo era un papel y un sello, y pues el valor era muy alto, ¿sí? El valor era muy alto por este papel y el sello. Será según los días o los años que quisieran restarse del purgatorio. Martín Lutero proponía regresar a los orígenes de la sola escritura. Todo lo que no estuviese en la Biblia no podía ser interpretado a voluntad. También la salvación por medio de la fe. Para Lutero, todo cristiano no podía ser sino un pecador, digno de ser condenado sin apelación posible si no creía profundamente poder salvarse solamente gracias a la misericordia de Dios. También creía en la iluminación interior por la que cada uno se aseguraba de que la propia miseria moral no le sería imputada. Proponía que el diálogo era entre el creyente y Dios. Es así como los sacramentos como canales de distribución de la gracia divina perdían su importancia. Además, los fieles y los sacerdotes eran todos de igual dignidad para Lutero, teniendo así pleno derecho no solo a leer, sino también a emprender el libre examen de las Escrituras, única base y referencia infalible para el luteranismo. Es así como no solo se evaluaban los sacramentos, sino también las buenas obras como títulos de mérito, así como la acción intermediaria entre el Salvador y los fieles. Una consecuencia muy llamativa de la doctrina, según es la cual todos los cristianos participaban en el sacerdocio, conllevaba que el clero no tenía que constituirse ya entonces en una casta separada, sino que sus miembros también podían casarse, que los conventos debían ser abolidos. El propio Martín Lutero se casó con una monja llamada Catarina von Bora, con quien tuvo 6 hijos, y que con las indulgencias, pues como proponía Lutero, todo lo que no estuviese en la Biblia no podía ser interpretado a voluntad.
y al revisar estas escrituras se revelaba que el purgatorio era un invento de las autoridades eclesiásticas. Es así como se descubre una farsa de la Iglesia Católica. ¿Y esto qué provoca? Primero, la categorización de Lutero como un incordio, una incomodidad. Y segundo, la división del cristianismo europeo. Pero ante todo este panorama, el luteranismo gozó de toda una serie de circunstancias favorables, a pesar de algunas condiciones de las que gozó Lutero fueron: él debería haber sido entregado al cardenal Cayetano, legado pontificio en Alemania, pero por el contrario, el príncipe Federico lo sustrajo de tal procedimiento, sosteniendo que no se tenía que arrestar antes de que el acusado fuera juzgado como hereje por una universidad alemana y tras una discusión pública. Con anterioridad, León X declaró heréticas 41 proposiciones sacadas de los escritos de Lutero y lo excomulgó en 1520. Este fraile pudo impunemente echar a las llamas la bula papal ante los profesores y estudiantes de Wittenberg. En 1525, algunos príncipes alemanes se aliaron para hacer frente a la propagación de la nueva doctrina. Inmediatamente, el elector de Juan de Sajonia, sucesor de Federico, y Felipe de Hesse se coaliaron para defenderlo. En 1521, más de un centenar de caballeros lo escoltaron hasta la dieta de Worms, a cuya presencia había sido convocado. Protegido por un salvoconducto, rechazó retratarse y la dieta lo expulsó del imperio, aunque siguió siendo defendido por el elector de Sajonia, cuyo escolta lo condujo a un lugar seguro. Innegablemente, Lutero no fue sino el primero de una larga lista de reformadores que intentaron organizar iglesias autónomas que respondiesen a sus doctrinas, pero que fuesen generosas con el poder constituido. Propagación o adopción de la doctrina luterana. La imprenta fue un aspecto importante, un elemento decisivo para la propagación de esta doctrina. En la edición clandestina de sus iniciales 95 tesis conoció ya un éxito notable, pero 30 años más tarde la imprenta alemana constituía un instrumento mucho más evolucionado que Lutero empleó a fondo y deliberadamente, traduciendo la Biblia al alemán. En 1521, la ciudad de Constanza rechazaba aplicar el edicto de Worms, y en 1525 la dieta de Nuremberg la imitaba. Entre 1522 y 1525, otras ciudades como Erfurt, Magdeburgo, Halberstadt, Breslau, Berben, así como centros suavos similares, adoptaban el luteranismo. En Königsberg, el mismo obispo lo imponía en su propia diócesis. En 1523, Suecia se orientó progresivamente hacia la reforma. Tras la dieta de Basteras en 1527, el representante oficial del Partido Católico fue expulsado del país y el poder espiritual quedó en las manos del rey Gustavo Vasa. Esto llevó a cabo una energía política eclesiástica, confiscando vastas propiedades que se habían pertenecido al clero. Entre 1526 y 1536, Dinamarca y Noruega se pasaron al luteranismo, que naturalmente siguió difundiéndose por el imperio y engrosando la Liga de Esmalcalda. La gran victoria militar que Carlos V consiguió sobre los protestantes alemanes de Mühlberg en 1547 no pudo restablecer la situación y sus efectos fueron pasajeros. Alemania reconoció como emperador a Fernando de Habsburgo, hermano de Carlos V, pero este se encontró con una Alemania dividida en el plano religioso, en dos zonas desiguales. Mientras Baviera y la parte occidental de Alemania siguieron siendo católicos, el resto, cerca de 2/3 del territorio, fue desde entonces protestante. El primer país que, fuera del imperio, adoptó el protestantismo fue Inglaterra. Este país, donde las instituciones eclesiásticas no gozaban de mucho prestigio y habían sido vigorosamente atacadas desde los tiempos de Wycliffe. Un aspecto a resaltar es que se seguía sin tener en cuenta la libertad de las conciencias. Cada uno debía acostumbrarse a seguir las confesiones de su propio estado. Condiciones políticas influenciadas por el luteranismo. En 1529, una nueva dieta quiso volver a señalar a Lutero,
pero 6 príncipes y 14 ciudades protestaron, ganándose el epíteto de protestantes. En 1513 se estableció un auténtico pacto armado llamado la Liga de Esmalcalda. Esta era la prueba de que la pequeña nobleza y muchas burguesías ciudadanas habían descubierto en el luteranismo las perspectivas concordantes con sus objetivos. Por otro lado estaban los príncipes laicos. Estos no dudaron en manejar el movimiento reformador para su propio provecho. Estos se otorgaron toda una serie de poderes, como el dotarse de instrumentos para ejercer el ius reformandi, independientemente de todo control de los eclesiásticos o teólogos. En una situación que se había hecho tan fluida, varias categorías sociales trataron de imponer sus exigencias. Por ejemplo, los campesinos, que tenían tantas aspiraciones insatisfechas desde hacía tiempo. Lutero sostenía que la fe era dada por la gracia de Dios, sin relación alguna con el grado de instrucción, y que todo cristiano era un hombre libre, no subordinado a nadie. Pero esto lo malentendieron algunos cristianos y realizaron revueltas. Bueno, esto es un tema que veremos más adelante con el anabaptismo. Aportes culturales del luteranismo. Podemos mencionar que Lutero no revolucionó la vida cultural del fiel, puesto que el confesionario se conservó y también gran parte del servicio religioso siguió desarrollándose como antes. Lutero no tenía un programa litúrgico muy claro e innovador. Algunas prácticas y tradiciones parecidas fueron mantenidas por los luteranos y sobre todo a nivel popular no existieron graves tensiones en este ámbito. Pero esos no fueron los únicos resultados. Lutero también en el ámbito cultural, al estar convencido de que el texto era una lectura accesible a los ojos de quien la leyera con fe, él pues preparó una edición alemana completa, ilustrada por Lucas Cranach en 1534, un tiempo antes de su muerte. Esta obra obtuvo 84 ediciones diferentes y 253 reimpresiones. Esto trajo unos beneficios para la lengua nacional. Por otro lado, en el ámbito de la enseñanza, fue profundamente influido por el luteranismo, puesto que se pasó de manos de la Iglesia a la de los magistrados seglares. Se intentó realizar una instrucción general obligatoria, laica y técnica, además de religiosa. A continuación voy a explicar en lo que consiste el anabaptismo y la contrarreforma. El anabaptismo significa rebautismo o rebautizarse. Esto va ligado o es una de las características principales de este movimiento, ya que creían que el bautismo debía darse en los adultos, que no era viable el bautismo en los niños, ya que no tenían la conciencia o no eran conscientes de recibir como a Dios o esta religión con total afianzamiento. Entonces, por esto solo se hacían los adultos y el rebautismo se aplica comúnmente en esta religión. Esto ligado a la libertad de conciencia, que consistía pues en ser plenamente conscientes de aceptar esa religión, no porque fuera herencia de su familia o porque fuera establecido por el Estado o pues, obligación con el Estado. El pacifismo, o bueno, esta religión también se caracteriza por ser pacifista o ya enclavada al pacifismo extremo que practicaban, y pues se convirtió pues en una molestia para quienes querían mantener un orden social y pues político. Pues en ese tiempo se estaban enfrentando a los otomanos y fue un gran conflicto. Y lo que diferencia a los anabaptistas pues, de los protestantes y los católicos también era el hecho de que creían que las autoridades seculares no debían gobernar o interferir en los asuntos de la iglesia. Por eso, pues, una reiteración a la separación de la iglesia y el Estado.
Bueno, también pues a principios del siglo XVI, Europa se halla en un periodo de grandes contrastes socioeconómicos, pues en esta época en la que surgen los anabaptistas, los campesinos en Europa central protagonizaban una serie de alzamientos revolucionarios contra la nobleza, pues que los tenía oprimidos y bajo el yugo de una sociedad feudal. Esto conllevó a varios pues, levantamientos, uno de ellos, o Thomas Münzer, uno de los más escuchados, cuando pues anunció a los campesinos que ellos eran los elegidos, destinados a conseguir la victoria contra los príncipes y los grandes personajes que querían impedir el triunfo del evangelio. Esta fue una de las revueltas. Otra fue en el año 1534, donde los anabaptistas consiguieron apoderarse de Münster en Westfalia y pues instaurar un régimen radical bajo la guía de Juan de Leyre. Durante un año aproximadamente se impuso la repartición de todos los bienes, incluidas las casas y la alimentación, y se instituyó pues, la poligamia. Y pues en este sector el dinero fue declarado fuera de curso. Eh, Aquí se presentan pues una serie de ideales de solidaridad fraternal que pues como se evidencia inspiraban a los anabaptistas a compartir lo que tenían. Esto pues llegó a generar de alguna u otra manera comunidades de bienes y pues supusieron un reto pues no violento precisamente al sistema social y económico imperante. Esto fue un gran conflicto no solo para los católicos, sino también para los demás reformadores, principalmente para Lutero, ya que estos alzamientos en contra de los principados, pues iba a hacer que eventualmente pues los príncipes no apoyaran a la reforma. Por esa razón, también los protestantes se levantan en contra de los anabaptistas y, y pues por parte de Carlos V empieza pues un sistema de vigilancia religiosa similar al de la Inquisición española y publicó pues toda una serie de ordenanzas sumamente rigurosas, donde los más perseguidos precisamente fueron los anabaptistas, que quedaron relegados a la clandestinidad y pues reducidos a grupos aislados. La persecución fue grande y amplia desde que empezaron los anabaptistas, por eso también en algún momento se radicalizaron, pues para que se escucharan y se pudieran escuchar como sus posiciones. A continuación, con la contrarreforma, esta pues ya no buscaba, o bueno, la contrarreforma inicialmente es una posición que presenta la iglesia frente a los protestantes. Pues, en esta pues, ya no se busca detener el avance del protestantismo, sino afianzar las cosas que no querían que se pusieran en duda. Pues también revitalizar la fe y ponerles fin a las malas prácticas religiosas. El que concuerda o el que inicia la reforma es el Papa Paulo III, el cual llama a obispos de todo el mundo pues, a una reunión en Trento, una ciudad al norte de Italia. Esto es conocido como el Concilio de Trento, que tuvo lugar entre 1545 y 1563. Este es un largo periodo de reuniones para ordenar las nuevas acciones de la Iglesia, y los puntos principales establecidos fueron que la fe era central, aunque las obras eran de igual
las obras o actos eran de igual importancia para alcanzar la salvación. El afianzamiento de la autoridad del Papa, la importancia de la devoción a los santos y a la Virgen María. Se mantuvo el celibato y el celibato pues, para el personal de la iglesia. El- lo- la devoción a los santos y a la Virgen María, estos eran como cuestiones que habían sido rechazadas por la fe protestante. Y también se estableció la necesidad de que el clero se formara en seminarios, como que tuvieran una instrucción. Y bueno, con el concilio se llegó a los siguientes acuerdos, que era la creación de la congregación del Santo Oficio o la Santa Inquisición. Y la Santa Inquisición fue una institución medieval que perseguía y castigaba a las personas que se desviaban del dogma católico. Esta cobró vitalidad con la Contrarreforma, también conocida como la Reforma Católica, especialmente en España. También se fundó la Compañía de Jesús en 1540. La inició Ignacio de Loyola, un ex soldado español. Es una orden armada que tuvo pues, gran importancia en los años siguientes porque expande el catolicismo a otras partes del mundo, tales como Asia, África y América. También se fijaron dogmas cuestionados por el protestantismo, como la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, la concepción de virginal de María, la validez de los 7 sacramentos, entre otros, que pues, se estableció que los representantes de la Iglesia serían los únicos autorizados para interpretar las Sagradas Escrituras. Recordemos que en el protestantismo eh, todos son capaces de interpretar las escrituras, si bien tienen eh, la, el- la capacidad pues, de leer, pues tienen libre acceso pues, a interpretar las escrituras, algo que para, los, para la iglesia pues no está bien visto. Y aquí también se presenta que en el Concilio de Trento el arte se presenta como una herramienta reafirmante del dogma. A esto se refiere que o la iglesia pretendía que generar emociones a través del arte, ya que la fe católica adornó los interiores de las iglesias aún más de lo que estaban, haciendo hincapié pues en la majestuosidad de lo divino. De esta manera nace un nuevo estilo artístico que es el barroco, en contraste pues de las catedrales protestantes que en su interior son o estaban despojadas como de estos arreglos y poco ornamentadas. También se impusieron normas estrictas a la producción artística dentro de la esfera religiosa, pues con el fin de que las imágenes no se desviaran del dogma. Y aquí hay una representación más o menos de lo que se vería en una capilla de esa época, resaltando las cualidades divinas. Y ya, esto en pues, la contrarreforma a grandes rasgos realmente implica varias cuestiones, no solo a nivel religioso, sino también político. Y ya, muchas gracias por la atención prestada. Como hemos podido evidenciar a nivel contextual y las manifestaciones que se dieron a partir de la circulación de la primera reforma, y esto tenemos que tenerlo claro y recordarlo, y es que efectivamente lo que hizo Lutero fue una de las primeras reformas con mayor circulación y que de una u otra manera fue muy bien recibida por las clases medias y bajas
frente pues a lo que ya estaba desbordado, el poder político y social que tenía la iglesia sobre los habitantes de Europa occidental. Entonces Lutero empieza a marcar este inicio de reformas, porque en ese sentido se empiezan a tener nuevas reformas por parte de otros personajes que retoman parte de lo que menciona Lutero, pero con algunas modificaciones o reformas que van en contra de algunos casos o situaciones contempladas por la Iglesia Católica con las que no estaban totalmente de acuerdo. Este es el caso del anglicanismo. Entonces, esto sucedió en el siglo XVI y específicamente sucedió en Inglaterra. Entonces, en un inicio, pues las diferencias con la iglesia católica, pues no fueron muchas. Y esta iglesia es interesante porque esto se dio gracias al rey Enrique VIII, que era pues el monarca de ese entonces en Inglaterra. Y aquí sí realizamos un pequeño paréntesis. Anglicano era el término al cual se referían a los habitantes de Inglaterra en ese entonces. Y pues entonces Enrique VIII empieza a ver listo. Empezaron a sacar entonces unas reformas y unas concepciones diferentes de lo que se supone que debe hacer el individuo y su relación con Dios y así con la iglesia. Entonces él también propone una iglesia nueva y diferente en algunos aspectos, como venía mencionando, porque en un inicio pues los anglicanos y esta iglesia no tenía muchas diferencias con los católicos. Entonces Enrique VIII al pronunciar y donde el máximo jerarca de la iglesia pues es el rey, y ahí se hace la separación con Roma, porque recordemos que en este caso la máxima autoridad en la iglesia romana pues era el Papa, y aquí dice Enrique VIII no, esto no puede ser así, yo siento que puedo hacer esto y lo voy a hacer, y voy a tener el poder total en la iglesia aquí en Inglaterra. Entonces Enrique VIII realiza y ordena la abolición de los monasterios, también la clausura de algunas órdenes monásticas y la destrucción de reliquias. Entonces, adicional a esto, pues varios católicos que se negaron y que no aceptaron esta nueva versión de la iglesia, pues efectivamente fueron, fueron potencialmente y progresivamente eliminados, ejecutados por sostener opiniones protestantes. Entonces se diferencia y se desvía un poco, se hace una separación con la iglesia romana, pero no del todo, porque pues tampoco se veía de buena manera las diferencias y este espíritu protestante. Todo esto que hizo Enrique VIII en la iglesia anglicana, lo que hizo fue abrir paso a algunos cambios teológicos y litúrgicos que posteriormente sucedieron en los reinados de sus hijos, Eduardo VI y Elizabeth I. Entonces, por ejemplo, durante el reinado de Eduardo VI, los reformadores continentales colaborarían con clérigos en la forma de una iglesia en Inglaterra. Y pues entonces se comenzaron a introducir unos cambios. Por ejemplo, la abolición del celibato clerical, el uso y culto de imágenes, la reducción de los sacramentos, dejando solo el bautismo y la cena del Señor como procesos relacionados directamente con la iglesia y pertenecientes a ellos. Aquí hubo un cambio muy importante, porque el idioma de los servicios religiosos era el latín y aquí pasó a ser inglés. Se realizó también una importante promoción del estudio de la Biblia y se estableció el libro de oración común para el culto público. Estas fueron como las más importantes transformaciones durante el reinado de Eduardo VI, quien fallece en 1553. Y aquí sucede algo porque
quien hereda, en este caso, el trono es la hermana, la media hermana de Eduardo VI, que es María I. Y ella era una devota católica. Entonces todas estas reformas que se estaban haciendo retroceden porque María lo que hace es lo que hace entonces es someter de nuevo a la iglesia inglesa a la autoridad del Papa. Entonces esto también empezó a generar un flujo de protestantes en diferentes zonas de Europa. Entonces hay una cifra que aproximadamente 288 protestantes fueron condenados a morir en la hoguera. ¿Por qué? Pues por rechazar a la nueva autoridad del Papa y a las doctrinas católico-romanas. Uno muere y entonces la hermana de ella, Elizabeth I, asciende al trono. Elizabeth no era tan católica como María. Entonces aquí se hace como un efecto boomerang, podríamos decir, y pues regresa. Entonces se regresa y se restablece la independencia de la iglesia con leyes de supremacía y uniformidad. Entonces, con estos cambios doctrinales y litúrgicos efectuados en el reino de Eduardo VI, se vuelven a producir en este. Pero entonces aquí María tenía un cierto aprecio por el esplendor en la liturgia y entonces deseaba atraer la lealtad de los católicos hacia la iglesia establecida. Entonces en este reinado no se llegaron a tener algunos cambios tan drásticos y tan radicales en ese sentido de buscar más fieles y creyentes. Por otra parte, entonces tenemos que una de las creencias, pues, de las bases más importantes de este movimiento pues, religioso, es que la escritura es la única y suprema regla de la fe. ¿En qué sentido? En el sentido de que las escrituras para ellos contienen todas las cosas necesarias para la salvación. Y, pues, que nada puede exigirse como artículo de fe que no aparezca en estas escrituras o que no puedan ser probados en ellas. Entonces aquí también se genera un proceso importante porque todavía se reconoce al rey como gobernador supremo de la iglesia y pues que a él le atañen todas las propiedades civiles o eclesiásticas en todas las causas. Asimismo, la cuestión de los ministros y las personas que predican son previamente seleccionadas. Son seleccionadas por un núcleo clerical que considera que la persona elegida pues tiene las capacidades y que tiene todo lo necesario para ser esta persona que predica la palabra de Dios. Otro de los personajes importantes durante este proceso de reforma, al igual que Lutero, fue Calvino. Calvino fue un teólogo francés. Vivió entre el año 1509 a 1564. Y en 1535 fue exiliado, fue expulsado de Francia. ¿Por qué? Por tener filiaciones protestantes, ideas protestantes. En 1535, un año antes, en el 34, él ya había iniciado a escribir su obra, La institución de la religión cristiana, que fue publicada en 1536. En el exilio, pues, Calvino migra hacia lo que es Basilea, Ginebra y Estrasburgo. Ya en 1541 se estableció definitivamente en Ginebra. Aquí, en lo que respecta con la concepción de la salvación del hombre, de ese proceso de predestinación, Calvino dice: la salvación está dada para unos hombres y para otros no. Quien decide quién está salvado y quién no, pues es Dios. ¿A través de qué? A través de Cristo. ¿Y esto de qué forma lo traduce Calvino o de qué manera lo plasma en el plano terrenal, que es donde pues el hombre está su lapso de vida? Dice: listo, entonces el hombre se puede considerar
salvado si en la vida que lleva, la vida terrenal, tiene un éxito mundano. Y este éxito mundano es la recompensa del deber cumplido. Y asimismo es una prueba de su elección. Y a nivel colectivo, entonces esto se llevó a un activismo innegable. Entonces se empezó a generar procesos de impulso. Y entonces se generó procesos de competencia para combatir y salvaguardar a la iglesia de la que formaba parte. Parte de estos procesos o parte de estos pensamientos de predestinación van a ser un poco abordados mucho más adelante por Weber en el texto de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde precisamente nos hace un proceso de comparación respecto a la ética directamente de la reforma y cómo influyó en el individuo. Porque si hay algo que realizaron estos procesos de reforma es dar un nuevo impulso a la individualidad del sujeto a través de la competencia y a través de un trasfondo en el que la salvación era el premio, la salvación por traer el pecado en sí mismos. La importancia de Calvino, al igual que Lutero, es abordada también en el caso de Erich Fromm, cuando nos habla de un proceso en donde la libertad se empezó a brindar en este periodo de reforma de una forma más amplia para los individuos. Recordemos que estos procesos de reforma fueron impulsados también y fueron muy bien recibidos por las partes y por los sectores sociales medios y bajos. Y esto fue muy importante, pues porque ellos eran los que estaban recibiendo precisamente este maltrato por parte de la iglesia y pues eran los que recibieron directamente las consecuencias de una mala administración. Entonces, estos objetivos que tenía Calvino se podían lograr a través de instrumentos existentes e instrumentos nuevos. Es decir, del uso de las herramientas que tenía a la mano el ser humano en su ambiente inmediato. Ahora, en ese sentido, se conservan algunas situaciones o se conservan algunas prácticas, pero también se usan como cierto tipo de herramientas, como lo es la confesión de la fe. La confesión de la fe fue el medio esencial para regular la vida en común, no solo a nivel religioso, porque la comunión, así como se brindaba, también podía ser removida. Esto como forma de castigo y como forma de expiación. Y, adicional a esto, Calvino decía que los ministros del culto tenían que ser elegidos. Entonces, esta era la idea, pero en el contexto real eran elegidos por otros ministros que proponían candidatos de su índole un poco más cercana. Y entonces tenemos este proceso con Calvino. Ahora, este proceso se logró imponer, no solo desde Ginebra. Entonces, aquí se empieza a realizar un proceso de expansión. Empezamos en Ginebra y posteriormente esto llega hasta Alemania, en los estados, por ejemplo, del elector palatino Federico III. Posteriormente esto llega a Países Bajos, a Escocia y Francia. Entonces, esta reforma protestante empieza a tomar fuerza hacia 1555. Y entonces empieza a generar un proceso de migración también en el que los pastores desde Ginebra
empezaron a migrar hacia estos nuevos lugares con el fin de que más personas se acogieran a esta reforma. Lo mismo sucedió en Escocia. Pero en Escocia también esta expansión se dio gracias a parte de la gran nobleza.